Por fin ha llegado el esperado día de las elecciones de Estados Unidos. Hoy los estadounidenses están votando. El Wall Street Journal publicó ayer la última gran encuesta electoral. De ella se extrae que Donald Trump se queda a 10 puntos porcentuales de Joe Biden. Esto a nivel nacional. Aparte de la intención de voto, los encuestadores pidieron a los encuestados que valorasen dos puntos importantes. Por un lado, la gestión de la pandemia a lo largo de todo este año. Obviamente, pues la pandemia empezó en Estados Unidos, pues como en Europa, en febrero o marzo. Y luego, por otro lado, la gestión de la economía en todo el mandato, desde el año 2017, es decir, prácticamente 4 años. Ahí vemos que los estadounidenses valoran de manera negativa mayoritariamente la primera, es decir, la gestión de la pandemia, y positivamente la segunda, la gestión de la economía. Yendo a la intención de voto, que es lo más importante, por lo menos lo más importante ahora mismo, porque hay elecciones hoy y mañana en principio, que lo mismo tenemos que esperar más tiempo, sabremos los resultados. Pues bien, yendo a las intenciones de voto propiamente dichas, el ex vicepresidente Joe Biden obtiene un 52% frente al 42% que tiene de intención de voto Donald Trump. Como vemos, son 10 puntos, uno menos de los que arrojó la misma encuesta hecha a mediados de octubre. Bueno, esta os la comenté en la contracrónica. Os comentaba que estaba a 11 puntos, que era una barbaridad en esta encuesta hecha por el Wall Street Journal y la NBC. Sin embargo, y aquí hay que empezar a meter peros, la encuesta encuentra que la diferencia se estrecha y se estrecha bastante cuando reducimos el ámbito a los 12 estados clave, allá donde se van a decidir las elecciones. Biden tiene una ventaja de solo 6 puntos en esos estados, 51% frente a 41%, en comparación con una ventaja de 10 puntos que tenía en esos mismos estados a mediados del mes pasado, en torno al día 15 de octubre. La ventaja de Biden en estos estados, no sé, llamémoslos indecisos, aunque yo mejor me decanto por llamarlos clave, porque es que al final, en función con un solo voto, qué sé yo, en estados como Florida o Pensilvania, bastará para que todos esos grandes electores se los lleve el ganador. Si se los lleva Trump, podría suceder, como sucedió en 2016, que gane las elecciones, es decir, que sea presidente a pesar de no haber ganado el voto popular. Bien, en estos estados indecisos, como vemos, hay 5 puntos aproximadamente, y eso está dentro del margen de error de la encuesta. Y se corresponde, además, con otras muchas encuestas hechas en los estados clave que muestran pues contiendas bastante reñidas, donde en algunos puntos, sobre todo condados, etcétera, están prácticamente empatados. Esto evidentemente pues es una vía posible para que Trump consiga su ansiada mayoría en el colegio electoral sin necesidad de ganar el voto popular a nivel nacional, como ya hizo en 2016. No olvidemos que las encuestas nacionales lo que nos dan es voto popular, es decir, a quién va a votar usted. Voy a votar a Trump, voy a votar a Biden, no voy a votar, y eso se lleva, lo colocan en la encuesta, hacen las estimaciones oportunas, el trabajo propio de los demóscopos, y a partir de ahí extrapolan un resultado en voto popular, pero esto tiene que corresponderse con esa instancia intermedia en voto electoral, de tal manera que se puede dar esa circunstancia un tanto peculiar propia de las elecciones de Estados Unidos. Bien, vamos a profundizar un poquito más en la encuesta. Os estoy mostrando, bueno, os he mostrado ya los resultados que arroja esta encuesta. Si Biden cuenta con una gran ventaja entre las personas que han votado por anticipado, y es así según esta encuesta, Trump en cambio cuenta con una gran ventaja entre quienes aseguran que votarán hoy, es decir, el mismo día de las elecciones. Las esperanzas de Trump, por lo tanto, para lograr la victoria descansan en buena parte sobre los esfuerzos que está haciendo desde hace ya días el Comité Nacional Republicano para que los votantes de los estados clave que apoyan al partido, es decir, votantes republicanos que están ya registrados pero que no saben muy bien si van a ir a votar o no, pues bien, que vayan a votar y que no se queden en casa bajo ningún concepto. No es la primera vez que se hace. Algo así se hizo ya en el año 2004, cuando George Bush hijo, Walker, se presentaba a las elecciones aquel año para la reelección, como Trump este año, competía contra Kerry. Y al final se vio que, bueno, empatados no iban. Bush la verdad es que fue bien durante toda la campaña, pero no se sabía muy bien. Kerry incluso tuvo ciertas esperanzas de ganar, pero en la última semana, sobre todo los últimos 3 días, hubo una auténtica marea de votos republicanos. En aquel momento se produjo una gran movilización a su favor. A lo largo, ya digo, 2-3 días, el mismo día de las elecciones, también fue mucha gente a votar que en principio no estaba prevista. Otra pregunta que todos nos hacemos es qué va a pesar más en el ánimo de los votantes. Es decir, que al final vamos a echar el voto a la urna, pero ¿qué va a mover ese voto?
¿Qué es lo que va a empujarlo? Los dos grandes temas, hoy por hoy, a día 3 de noviembre, son la pandemia de COVID, como es lógico, y la situación económica, que ha mejorado mucho en Estados Unidos, ha tenido un rebote bestial a lo largo de los últimos 3 meses, pero aún así no está como estaba en el mes de enero o en el mes de diciembre del año pasado. En esta cuestión los votantes se muestran divididos, pues yo diría que casi a partes iguales, lo que viene a decirnos del tremendo impacto que la pandemia está teniendo en la intención de voto con respecto al mes de enero. Las encuestas que se hacían hace 10-11 meses. Alrededor del 41% de los consultados mencionó la economía como el tema más importante, mientras que el 38% citó el coronavirus. Como vemos, aquí hay una brecha de 3 puntos que se ha reducido, eso sí, desde los 8 puntos que tenía esta misma encuesta el mes pasado. ¿Esto cómo podemos leerlo? Bueno, pues yo creo que es una señal clara de la preocupación sustancial que provoca el virus. El 55%, de hecho, dijo que lo peor de la pandemia aún estaba por llegar. Es decir, los estadounidenses, la mayor parte, según esta encuesta de los estadounidenses, piensa que solo hemos pasado la primera fase de la pandemia y que 2021, que está ya a la vuelta de la esquina, será todavía peor. Ya veremos si es cierto o no. Una de las mayores ventajas de Trump es que el 55% de los votantes aprueba su gestión de la economía. Esto es 14 puntos más de los que la desaprueban. Uno de sus principales desafíos es que el 57% desaprueba su manejo de la pandemia. Es decir, 17 puntos más que quienes lo aprueban. Otra pregunta es quién votará a Trump por categorías demográficas. Trump se enfrenta a una oposición significativa en dos grandes grupos de votantes. Las mujeres, por un lado, que superan en número a los hombres en el electorado, y las personas mayores. El presidente está 20 puntos por detrás de Biden entre las mujeres, el 57% frente al 37%, mientras que lidera a los hombres en 1 punto. Es decir, el 48% de los estadounidenses varones piensan votar a Trump, mientras que el 47% piensan votar a Biden. Digamos que Trump es un candidato, no sé si decir varonil o masculino. Si el resultado de las elecciones coincidiera con esos resultados, la campaña de 2020 mostraría, esto es indiscutible, una de las mayores brechas de género registradas en toda la historia electoral estadounidense. Entre las personas mayores, las mayores de 65 años, Trump se queda atrás por 23 puntos, un 58% frente a un 35%. Esto es una inversión clara de su margen de victoria entre esos mismos votantes en el año 2016. Los adultos mayores son un grupo importante porque en la mayoría de los estados clave hay una proporción mayor de votantes de la tercera edad que en el promedio nacional. Por ejemplo, el estado de Maine, que está en la costa del Atlántico al norte del todo, la parte ya pegado en Canadá, le dio a Trump un voto electoral en 2016, pues tiene la mayor proporción de residentes de más de 65 años de todo el país. Florida, está en el extremo opuesto, en la costa este pero al sur del todo, es el estado indeciso clave más grande de todo el país, tiene 29 votos electorales, pues en Florida tiene la segunda proporción más grande de personas mayores, después de Maine. Las esperanzas de Trump de una mayoría en el colegio electoral se basan en gran medida en el hecho de que su intención de voto es más favorable en los estados que decidirán las elecciones que entre los votantes a nivel nacional, como podemos extraer de esta encuesta. En estos 12 estados lidera por 21 puntos entre los hombres blancos, en comparación con una ventaja de 12 puntos entre ese mismo grupo a nivel nacional. Entre los adultos mayores, Trump está 11 puntos por detrás de Biden en los estados clave, en comparación con el déficit de 23 puntos a nivel nacional. La fuerza de Trump entre los varones blancos, especialmente los hombres de clase trabajadora sin titulación universitaria, sigue siendo un factor importante a tener en cuenta y potencialmente decisivo en el desenlace, no lo olvidemos. Pero al final las encuestas pues no son más que eso, son simples encuestas, simples aproximaciones, es decir, que hasta que no se haya recontado la última papeleta no podremos estar seguros de nada.